El día de hoy voy a tratar un tema que es la responsabilidad del notario en materia de amparo. Lo primero que puede gravitar en nuestra mente es que pues a mí no me importa mucho porque no soy autoridad responsable, no tengo mayor preocupación. Quiero hacerles algunas reflexiones y ojalá que esto les resulte de utilidad. Créanme que es interesante lo que vamos a comentar, para mí lo fue, creo que también lo va a ser para ustedes y en esa medida mi gusto por compartir con ustedes a quienes admiro mucho la función notarial, es una función importantísima, realmente creo que en el ambiente en general no se tiene dimensionada la importancia de la actividad del notario, nada más se le ve como un personaje que está sentado en un escritorio y que lleva a cabo una escritura, pero no se tiene en cuenta todo el peso de una responsabilidad tan grande a sus espaldas. Pues bien, yo recuerdo cuando tomaba clases en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, uno de los notarios nos recordaba una frase que ustedes conocen muy bien: a notaría abierta, juzgado cerrado. Aquí vamos creo que yo tengo aquí muy bien. Pues bueno, ¿qué es el notario? Perdón por esto que voy a decir, es muy simple, ustedes ya lo conocen muy bien, pero es el punto de partida para lo que veremos a continuación. En esa medida yo apelo a su compasión más que otra cosa. El notario es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe, manteniendo siempre un alto nivel de profesionalismo, una total imparcialidad con los prestatarios de servicio y una plena autonomía en sus decisiones, las cuales solo tienen por límite el marco jurídico y el Estado de Derecho. El notario, ¿cómo ejerce su función? Con independencia del poder público y los particulares, teniendo a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de los comparecientes y plasmar esta en un instrumento público y auténtico redactado bajo su responsabilidad y que puede ser una escritura pública si se trata de dar fe a un acto jurídico. Conserva, reproduce el instrumento, brindando así la seguridad, la tranquilidad a la sociedad a la que sirve. Hace ratito me comentaban algunos compañeros de ustedes que tuvieron una plática en la mañana y que les hacían ver algunas cuestiones en relación con la ley antilavado. Cómo ahora es más difícil en los tiempos actuales ser notario. La identidad que se falsifica, que se falsea, que comparecen ante el notario y que el notario pues no es experto. Ante él pues le presentan un pasaporte, le presentan una identificación, él ve que se parece la persona, bueno, pues él hace su trabajo, que da certeza jurídica a un acto que ante él se está verificando. Y después resulta, como un asunto que tuve yo en Durango, cuando fui juez de distrito en Durango, en el que dos personas celebran un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble que a la postre ese inmueble se utilizaba como bodega para fabricar y para estupefacientes y narcóticos, etcétera, detienen a una persona y la persona dice, bueno, pues lo celebramos ante el notario y el señor notario, bueno, pues agarrado de las uñas porque en el apéndice no estaba bien tomada la copia de la identificación y ya se imaginarán lo que esto representaba. Y la Procuraduría, pues sirviéndose con la cuchara grande en contra del notario. Y la prensa, pues poniendo en mal al notario y el notario haciendo su trabajo. El notario cumple su obligación, auxilia a las autoridades locales y federales en el cálculo y cobro de impuestos y vigila que se cumpla con el procedimiento registral
que es su obligación verificar. El notario en esta medida se convierte también en un solidario responsable de las obligaciones fiscales. Todo esto que ustedes ampliamente conocen. Los tres deberes básicos del notario: la veracidad, la lealtad y custodia del documento, siendo sus respectivas antítesis la falsedad, la violación del secreto profesional y la destrucción, ocultación del documento público. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la obligación de responder por actos o abstenciones que ocasionan perjuicio. Es la reparación del daño o perjuicio causado a una persona o sus bienes, y proviene de un acto doloso o culposo que tiene como consecuencia una sanción y la obligación de reparabilidad. Fíjense que aquí en esta definición está apuntada como si fuera un delito. Se trata de una conducta, un acto prevista en la ley tipo, que atenta en contra del orden normativo antijurídico, ocasionando ya con la intención deliberada, dolo o por negligencia o descuido, culpa, que trae consigo una sanción y la obligación reparatoria. ¿Y qué pasa con esta conducta? En realidad aquí en el Estado de México puedo decir que la función del notario es una función pulcra, es una función limpia. Son muy focalizados y muy centrados aquellos casos en los que ha habido otro tipo de conductas. A veces pues puede haber dolo, puede haber una intención dañada, pero son los menos casos afortunadamente. Pero lo que sí es un poco más común es cuando hay culpa. ¿Y cuándo hay culpa? Cuando hay un descuido, una negligencia, un exceso de confianza en las personas que colaboran en la notaría. Comentábamos hace rato que el notario debe tener gente de su confianza, y el notario no puede, humanamente para él es imposible verificar todos los números, todos los documentos que le están presentando. Él tiene que confiar, y en esta confianza a veces hay gente desleal que ellos cometen el acto, pero a quien están responsabilizando, a quien están, perdón por la palabra, a quien están empinando, realmente es al notario. Perdón por la expresión, por el coloquismo. Este tipo de conductas que a veces emanan del propio tránsito de todos los documentos, de todos los actos, de todas las actividades del notario, bueno, pues se puede ir algo. Como a todos se nos va, en los tribunales también se nos va, porque ¿qué creen? Igual que ustedes, también somos seres humanos y fallamos. Y no nada más resolvemos, también fallamos al resolver. Pero esta responsabilidad, dice, es aquella en la que incurre el notario por incumplimiento de las obligaciones que le impone el ejercicio de su función. Los ámbitos de su responsabilidad: civil, penal, administrativo, fiscal y disciplinario. Hace rato comentábamos también que con nuestro amigo Juan, que el notario en su función tiene un pie en el hospital, tiene un pie en la cárcel, tiene un pie exponiendo su patrimonio. Vaya, por su función muchas veces se arriesga al ir a dar fe a un lugar peligroso, está arriesgando hasta la vida. Todo eso es silente, nadie dice nada, todo eso es ciego, la sociedad no se da cuenta. Si el notario pudo escapar de una balacera, qué bueno, era su obligación. Si la señora notaria se cayó en el charco de agua, qué bueno, pues era su obligación. Además estaba bien elegante, decía, mira qué bonito se cayó. No, y son cosas que pasan a diario. Al momento de levantar una fe de hechos, son cosas que pasan. La responsabilidad civil surge del acto irregular del notario cuando en ejercicio de su función falta a los deberes propios de su actividad e incumple obligaciones
y tengan su origen convencional o legal por acción u omisión culposa o dolosa, productora de un daño que les sea imputable según las reglas de la causalidad. La responsabilidad penal, bueno, pues ya la vemos cuando se incumple, cuando la conducta se encuentra tipificada en una conducta que la ley sanciona como delito, que la ley describe como delito. La ley antilavado, las leyes fiscales, etcétera. Hace ratito me presentaron una persona que decía, mira, es una aspirante a notario, quiere ser notario. Yo dije, ay, Dios mío. La rifa del tigre. Ahora, ¿qué hago con el tigre? Todos quieren ser notarios y cuando son notarios, ¿yo ahora qué hago con la notaría? La responsabilidad fiscal acontece por el incumplimiento de los deberes que corresponden a las leyes fiscales y tributarias en su carecer de agente de percepción y de retención de información. ¿Cuántas veces un mal cálculo de los impuestos repercute y el notario pues tiene que pagar y luego repetir en contra del usuario? Es aquella que permite hacer la sanción fiscal al notario por incumplimiento tardío, parcial, extemporáneo o incumplimiento de sus obligaciones que le corresponden como tal ejercicio de su función. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado, ya lo digo como juristas, como operadores del sistema, cuántas veces hemos leído un mismo párrafo y lo entendemos de manera diferente? ¿Cuántas veces dice, oye, pues vete con el notario fulano de tal, porque él lo interpreta así, te cobra menos de impuestos? ¿Sí? Ya andan a ver viendo quién interpreta mejor para pagar menos. Sí, y ¿sabes qué? Si vas a escriturar, sácate un presupuesto de lo que te cobran, porque estos te cobran menos y quién sabe qué ecuaciones hace y te cobra menos. Y ahí andan como la visita de las 7 casas, ¿no? A ver quién le cobra menos. La responsabilidad disciplinaria ocurre por infringir normas profesionales y éticas que lesionan el correcto desempeño de la función y provocan un daño a los particulares y a la institución. Y vamos a entrar, ya ahora sí vamos a hablar de lo que venimos a hablar, de la responsabilidad en materia de amparo. La primera pregunta: ¿el notario es autoridad responsable en el juicio de amparo? Y la primera respuesta que queremos escuchar es no. Vamos a ver. Son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que realice, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y la parte que nos interesa es esa que está a continuación subrayada, dice: para efectos de esta ley, de la ley de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Fíjense, para efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora vamos a ver cómo se empieza a desarrollar este concepto. La segunda sala emitió la tesis 127, que dice: notarios públicos no son autoridad para efectos del juicio de amparo en los casos en que calculan, retienen y enteran impuestos sobre adquisición de inmuebles porque actúan como auxiliares de la administración pública. Y fíjense que esta es una contradicción de tesis. ¿Qué quiere decir?
que hubo un tribunal colegiado que dijo que sí eran autoridad para efectos de retención de impuestos y otros que dijeron que no era autoridad. Otra jurisprudencia. Este material se lo voy a pasar ya con el texto completo de la jurisprudencia, se lo voy a hacer llegar a nuestro amigo el maestro Jorge Ramos Campirán, con el propósito de que se los haga llegar y en un momento dado que ustedes no puedan dormir, le echan una leidita y se duermen. Notarios públicos. Cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión llevada ante ellos, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Legislación de los estados de Jalisco y Nuevo León. Esta es una tesis de 2008. Esas de las que nos gusta escuchar, cuando no son autoridad. Aquí dice, la siguiente tesis, perdón, empieza aquí. Notario público no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando calcula, retiene y entera los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad y los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y adicionales con motivo de la formalización de una escritura pública. Esta es una legislación del Estado de Morelos y esta es una tesis de un tribunal pleno de circuito. Ahí se ve, dice jurisprudencia pleno de circuito. Fue una contradicción que surgió en el Estado de Morelos y se sometió, como ustedes ya saben, los plenos de circuito ahora resuelven las contradicciones de tesis en los circuitos. Ahorita servidor soy integrante del pleno de circuito en el Estado de México. Y bueno, esta tesis fue justamente emitida por un tribunal pleno de circuito. Otra tesis, notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo regulado por la ley vigente hasta el 2 de abril de 2013. ¿Qué pasó en el 2 de abril de 2013? Se emitió la nueva ley de amparo. Fue un domingo y inició el día 3. Ahí decía que no tenían carácter hasta antes. Ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay un transitorio en la ley de amparo, que ahí está, el transitorio de la ley de amparo es el 6º. Y dice, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley. Este transitorio es oro molido, porque si ustedes ven una jurisprudencia que me sirve, aplico invoco el 6º transitorio, y ¿sabe qué, señor magistrado, señor juez? Esta tesis creo yo que no dejó de tener vigencia por estos motivos. Esto porque ha ocurrido que no se aplica una tesis anterior, no obstante que puede ser aplicada en tiempos actuales. Por eso quise traerlo. En los tribunales hemos visto que muchos jueces de distrito, muchos tribunales, las salas del Tribunal Superior de Justicia o los jueces no han aplicado este 6º transitorio y aplican la jurisprudencia vigente. Y ahí hay una situación también muy interesante que sería materia de otra plática, el problema de la retroactividad de la jurisprudencia. ¿Cuándo se aplica retroactivamente la jurisprudencia? Y otro tema bien interesante, pero sumamente interesante, es el relativo a que si la jurisprudencia es norma o no es norma, porque de ahí incluso derivan hasta obligaciones y es un tema muy interesante. Aquí otra tesis, notarios públicos que realizan actos equivalentes a los de autoridad revisten tal carácter para efectos del juicio de amparo cuando dan fe
de actos o hechos violatorios de derechos humanos, lo que comentábamos con Juanito hace rato, con el maestro Juan, en relación a la actividad de los notarios, ahora cuando en su desempeño violan derechos humanos, ahí ya se convierten en autoridad responsable. Ahí las cosas empiezan a cambiar. De conformidad con el último párrafo de la fracción 2, dice la tesis esta, la que pusimos, perdón. Dice, de conformidad con el último párrafo de la fracción 2 del artículo 5 de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso de los notarios del Estado de Puebla, sus funciones están determinadas por la Ley del Notariado de la referida entidad federativa, en vigor a partir del, fíjense, del 1 de enero de 2013, en cuyo artículo 47, fracción quinta, se establece que están impedidos, entre otras cuestiones, para dar fe de actos o hechos que sean violatorios de derechos humanos. Ahí está el núcleo. Si los actos violan derechos humanos, el notario se convierte en autoridad responsable. Por tanto, si la aludida ley del notariado se expidió con posterioridad a la reforma del artículo 1 constitucional de 10 de junio de 2011 y en cumplimiento a lo en este ordenado se establece en aquella el impedimento para los notarios de dar fe de actos o hechos que sean violatorios de derechos humanos, cuando en la demanda de amparo se plantea precisamente que el notario responsable con su actuar viola derechos humanos de la parte quejosa, es inconcuso que a dicho fedatario sí le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Esta tesis se publicó el 13 de febrero de 2015. Y fíjense que aquí en los tribunales y en los juzgados tenemos un problema en relación a los actos de autoridad. Cuando un acto de autoridad reviste estas características unilaterales que crean, modifican, extinguen derechos u obligaciones que trastocan derechos humanos. No lo tenemos muy claro. Esto va a ser materia de análisis. Se está haciendo camino al andar. Y vamos a un capítulo muy importante. Es el capítulo de las sanciones. En el caso del artículo 27, fracción 3 de la Ley de Amparo, se sancionará a la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado y se le impondrá una sanción de 100 a 1000 días. En el caso del 245, en el caso del artículo 28, fracción primera de esta ley, a la autoridad responsable que niegue a recibir la notificación, se le impondrá multa de 100 a 1000 días. Si ya son autoridades responsables, actuar como autoridades responsables, asumir el papel de autoridad responsable y a tomar todas las providencias necesarias para protegerme como lo hacen las autoridades responsables. ¿Por qué lo digo esto? Porque como el notario no era autoridad responsable, era un aspecto que pues ya estaba como que superado, pero con la reforma constitucional de 2011 y la reforma de la Ley de Amparo de 2013, de 2 de abril de 2013, entonces eso trajo como consecuencia que el notario se vaya involucrando en otro tipo de actividades y pueda ubicarse en el caso de una autoridad responsable. El 254 dice, en el caso del artículo 121 de esta ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes, o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 50 a 500 días, si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 100 a 1000.
Se sancionará con multa de 100 a 1000 días a la autoridad responsable que no rinda el informe previo, no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las actuaciones necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, que habla de la representación. No informe o no remita en su caso la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, de la presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro. Esto cuando esta hipótesis no se puede presentar mucho en materia notarial porque como el juicio de amparo directo, que es al que se refiere esta última fracción, se refiere a cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin a juicio, aquí no tienen problema. Esta certificación para ustedes no tiene mayor trascendencia. Esto es en materia de amparo indirecto, no directo. Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión. Aquí estamos hablando ya del capítulo de delitos. Y obvio, este es un delito federal. Al rendir informe, la primera hipótesis, al rendir informe previo con justificación, exprese un hecho falso o niegue la verdad. Y esto se sanciona porque es muy común que las autoridades no digan bien el acto reclamado o lo digan de manera oscura. No, se trata de decir cierto, falso, y esta es mi justificación. Y si hay una causal de improcedencia, hago valer esta causal de improcedencia. Si tengo noticia de ella y no la informo, también incurro en responsabilidad. Sin motivo justificado, revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Cuando no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Y aquí podrían decir, bueno, ¿en qué caso puedo yo ubicarme que no obedezca la suspensión? Emito el acto, y si ese acto se concede la suspensión, debo de paralizar. Que el cobro de impuestos, que lo que tenga yo que emitir de oficios, etcétera, todo eso queda paralizado. Ah, emitiste un oficio, ahí estás violando la suspensión. En los casos en los casos de suspensión, admita por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza, aquí no aplica para la función notarial. Fuera de los casos de las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Se impondrá pena de 5 a 10 años, multa de 100 a 1000 días y en su caso destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo, repita el acto reclamado, omita cumplir cabalmente la resolución que establece la existencia de exceso o defecto de la sentencia, incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma. Recordemos que también los notarios pueden aplicar una norma y a partir de entonces el interesado tendrá la oportunidad de promover el juicio de amparo dentro de los 15 días, porque hay, ustedes cuando aplican una norma la convierten en heteroaplicativa y a partir de ahí son 15 días para la impugnación. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir la sentencia de amparo. Pregunta, ¿quién es el superior de los notarios? Ahí que prive el silencio mejor. Dice, yo no. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto,
Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, según el caso, si se trata de amparo indirecto, o el colegiado, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En esta notificación, esto es muy importante, que se haga la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días, apercibida de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del supuesto y su consignación. Ahí la autoridad responsable se convierte hasta en delincuente. O sea, está muy drástica la ley de amparo. Y aquí nos dice cuál es el procedimiento ante la Corte. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia, dictará la brevedad posible la resolución que corresponda. Ahí dice a la brevedad posible. ¿Cuál es la brevedad posible para la Corte? Pues la posible nada más. En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior. Fíjense, aquí se continúa el cumplimiento y la nueva autoridad, vamos a pensar, el nuevo notario también se hace responsable por lo que haya dejado el anterior. Que era el notario auxiliar y ahora lo sustituyó el titular. Bueno, pues lo que hizo el auxiliar, sancionado y delincuente. Que le continuó el otro, bueno, pues sancionado el nuevo notario titular como si fuera delincuente, destituido y consignado. Y yo quiero preguntar, ¿y qué pasa con una consignación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo nada más quiero ver qué juez de distrito niega la orden de aprehensión. No muchos. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al colegiado, lo cual será notificado a la autoridad responsable y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el encargo. Se considerará incumplimiento en el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite respectivo. Aquí nos dice qué es lo que hace el tribunal colegiado. Notifica a las partes la radicación de los autos, revisa el trámite del juez y dicta la resolución que corresponda. Si reitera que hay incumplimiento, manda los autos a la Suprema Corte con el proyecto de separación del cargo de la autoridad responsable y en su caso del superior jerárquico, lo cual será notificado a esto, es decir, tanto es que no quiero decir notario, ojalá que nunca, tanto la autoridad responsable como su superior quedarán destituidos. Estas siguen las noticias tristes. Bueno, si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el colegiado de circuito seguirá en lo conducente y aplicable lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remite los autos a la Corte con el proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y del superior jerárquico. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión o multa de 30 a 300 días y en ambos casos destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro cargo de empleo, cargo o comisión a la autoridad que dolosamente aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Que la Suprema Corte declara inconstitucional un precepto del
no sé, de la ley del impuesto sobre la renta y la aplica el notario. Se impondrá pena de bla, 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 bla. Yo quise traer esto, ponerlo en sus manos para que lo conozcan, esperando que sea un instrumento de consulta y que nunca lo ocupen, ni para ustedes ni para nadie, que sea letra muerta, que nunca se aplique. La pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley lo exija. Finalmente, Romualdo, si me hace favor, yo quisiera terminar mi plática con ustedes agradeciendo a todos y cada uno de ustedes el hecho de estar un viernes a esta hora, después de comer, cuando ya el sueño pesa, y venir a escuchar al señor magistrado las cosas tristes que nos viene a decir, pero que lo hace con mucho cariño y con la mejor intención de que les sea ahí. Y quiero compartir con ustedes una reflexión que me cautivó. ¿Qué es el notario?, preguntaba el joven estudiante de leyes al prestigiado catedrático de filosofía del derecho. El viejo profesor tomó aire y le dijo: el notario es un profesional del derecho con alto sentido de ética que presta un servicio fundamental para el desarrollo y prosperidad del Estado. Mira, hijo, más allá de eso, es un ser humano con sensibilidad, entrega total y un alto sentido de responsabilidad y de justicia, que evita y previene los conflictos, da seguridad a los actos jurídicos de las personas, no repara en horarios ni jornadas extenuantes, siempre está al servicio de los demás a cualquier hora y bajo cualquier circunstancia, en tiempos de paz y de peligro, exponiendo muchas veces no solo su integridad, sino en ocasiones su reputación, su fama, su salud y hasta su vida para servir a los demás. Todos confiamos en él porque él hace el bien. Entonces, reparó el estudiante y dijo: un día quiero ser notario público. ¿Por qué?, preguntó el sabio profesor. Porque es como tener a Dios en la tierra. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular al señor magistrado Juan Manuel? Primero, agradecerle infinitamente estas reflexiones que hace el magistrado y después de ello hacerle este comentario. Los notarios tenemos por vocación la preparación constante, frecuente, fluida y profunda. Por eso este agradecimiento. Pero también hay una cuestión interesante. Después de haber escuchado todo esto, los notarios nos especializamos mucho en nuestra práctica profesional. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad, sin conocimiento de la profundidad de lo que manejamos, juzga. Y en ese sentido, nosotros, al ser auxiliares en muchas ocasiones de las autoridades, estamos expuestos de esta forma a un criterio subjetivo de alguna autoridad. Y bajo ese tenor, escuchar estas reflexiones nos preocupa y creo que un 99% nunca actúa de mala fe y no obstante, tenemos aquí la triste experiencia de un colega que de manera injusta
ilegal, arbitrario, se le sometió a un proceso que al final de cuentas se dilucidó en su inocencia. Entonces, bajo este tenor, ¿cuál es su reflexión? Gracias. Sí, muchas gracias, señor notario. Hace ratito, mea culpa, dije, nosotros no resolvemos, también fallamos. Gracias, señor notario. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo quisiera que nos platicara de manera práctica un caso en que los notarios podríamos pasar por un proceso en forma breve. Sí, miren, por ejemplo, aquí un ejemplo está en las diapositivas que les voy a proporcionar, en que el notario de Puebla, es un notario de Puebla, realiza una escritura pública y no tomó en consideración algunas particularidades en relación con datos personales y que se negó a llevar a cabo el acto jurídico ante él de dos personas del mismo sexo. Un acto discriminatorio, autoridad responsable, se sigue todo el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues si no es así, quisiéramos agradecerte mucho, Willy Vega, que nos hayas acompañado esta tarde. Reconocemos tu trabajo, tu profesionalismo. Como dices tú, esperamos nunca solamente tratarte como amigo y no verte en los tribunales. Muchas gracias. Queremos entregarte un reconocimiento por tu participación en esta tarde. Quisiera, antes de retirarme, pues les traje un pequeño obsequio que aquí Romualdo, que nos está tomando fotografías, nos hace el favor. Pues es algo con mucho afecto y reconociendo la inmensa labor que ustedes realizan, y como decía el autor que citamos, notaría abierta, juzgado cerrado. Si hubiera más notarios, seguramente tendríamos menos trabajos, o sea que no haya tantos, ¿no? Pero ahora que es tan difícil el papel de ustedes y que cada día se complica más, mi reconocimiento, mi felicitación, pero desde luego mi respeto y admiración para todos ustedes. Muchas gracias.